la mañana. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de Globovisión en sintonía. Recibimos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Gerson Pérez, quien es vicepresidente nacional del partido Podemos, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y también jefe de fracción del Gran Polo Patriótico en el Estado de Aragua por el CLEVA. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se encuentra. Sí, puede retirarlos. Tenemos la distancia social o física necesaria para poderlo realizar. Diputado, queremos saber el balance de cómo se encuentra también esta entidad en este momento, cómo se encuentra el Estado de Aragua, cuáles son las dificultades, desafíos y soluciones para ellos. Bueno, el Estado de Aragua se encuentra en un renacimiento constante. Tenemos un gobernador que tiene la mano firme en el timón, que es el compañero general Rodolfo Marco Torres, y nuestros alcaldes que de la mano al compañero Marco Torres están avanzando con pericia y trabajando de cara al pueblo. Nosotros revisamos esta mañana, por ejemplo, los titulares del periódico del Estado de Aragua, y tenemos información que nos gustaría contrastar con usted para saber esta información. Por ejemplo, vemos la gráfica principal, ya la vamos a presentar en pantalla, que dice que aún persisten largas colas para suministro de gasolina en las estaciones premium, inclusive en las subsidiadas y en las premium. ¿Cómo está el suministro de combustible en esta entidad? Bueno, el suministro de combustible a nivel nacional se viene resolviendo de forma acelerada, paulatina en algunos aspectos, pero acelerada, porque no es ningún... se está ante un asedio nacional e internacional, incluso un saboteo de las instalaciones petroleras. Tenemos un ministro como Tarek El Aissami, un joven revolucionario que tiene mucha pericia también en el ejercicio de sus funciones y ha venido avanzando de manera acelerada para resolver esta situación que entendemos impacta a todos los sectores de nuestra sociedad. Es importante recalcar la paciencia del pueblo venezolano que sabe, entiende este momento político trascendental que vivimos, donde estamos saliendo de una coyuntura difícil con el bloqueo económico, con el asedio económico y con países que lamentablemente se orquestaron para implosionar nuestra democracia. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, seguimos mano firme en el timón, buen viento, buena mar. Diputado, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral en el país. Ya se dieron a conocer los nombres de los diputados, los rectores principales y suplentes por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional para la escogencia de estas personas con los currículos necesarios para establecerlo. Muchas personas han indicado que ha sido el CNE menos parcializado en los últimos 18 años en el país. Otros indican que aún ven parcialidad política en este Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo recuperar la confianza del electorado, de aquellas personas que de repente no confían en los liderazgos ni del gobierno ni de la oposición? Todos los procesos electorales se han dado de forma transparente, con pleno ejercicio de la democracia. Quienes le dieron la espalda a la democracia son algunos sectores opositores que buscando atajos, buscando alternativas violentas, pensaron que por esa vía iban a tumbar al presidente de la República e iban a destruir nuestra democracia. Se equivocaron. Y hoy, bueno, están corriendo contra el tiempo porque ya se está efectuando una convocatoria nacional para los cargos de elección popular, unas mega elecciones, y en esa oposición fraccionada, dividida, atomizada, que todavía no se ponen de acuerdo si participan o no participan, es definitivamente cuesta arriba que ellos puedan ganar una elección. Esa es la verdad que contrasta con nuestra posición en el seno del Gran Polo Patriótico, porque nosotros asumimos con hidalguía el mensaje de nuestro presidente Hugo Chávez, que de unidad, lucha, batalla y victoria. Diputado, con respecto a las elecciones, las últimas elecciones del 6 de diciembre, en donde usted resultó electo para este nuevo periodo legislativo, le consulto porque el 80% prácticamente fue la abstención que se presentó en estos comicios, según las cifras presentadas. ¿Cómo combatir la abstención? ¿Cómo decirle al ciudadano que realmente el voto es respetado? Y además esas matrices que se han generado de que votan personas 2 veces, que aparecen personas difuntas en el registro electoral, votando en los llamados puntos rojos. Estas inquietudes que se han presentado y que se han puesto sobre la mesa en las mesas de diálogos nacionales, entre ellos era el cambio del CNE, pero también están esas otras garantías que se han pedido durante el largo del tiempo. ¿Usted cree que esto, cambiando, lo mejoraría? Nosotros hemos ganado el 90% de los procesos electorales de los últimos 20 años.
lamentablemente en el año 2015, por cierto, con el mismo Consejo Nacional Electoral que ellos criticaban, se hicieron o asumieron una responsabilidad al frente de la Asamblea Nacional, mayoría de opositoras. Ya podemos observar el desastre donde están entregando nuestras riquezas, donde aprovecharon esa plataforma legislativa para vender, para entregar, para negociar el país, nuestros recursos y para auspiciar un bloqueo que está impactando negativamente en contra de todo el pueblo venezolano. Este nuevo Consejo Nacional Electoral ciertamente viene renovado, viene con nuevo ímpetu, viene con nuevos bríos, pero en nada discute o se discute los planteamientos anteriores cuando todos los procesos electorales se dieron de forma transparente. Que ellos no quisieron participar, eso es otra cosa. ¿Usted considera que, por ejemplo, con la revisión del padrón electoral, que por cierto, varios diputados también han hecho esta propuesta, con la eliminación de los llamados puntos rojos o del color que sea, por ejemplo, que son algunas solicitudes, podrían dar mayor confianza al electorado, podrían dar una sensación de tranquilidad y de confianza para ir a las urnas electorales? ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a ceder también en torno a ese punto? Es que precisamente parte de la discusión cotidiana es que estos factores opositores entren por el redil de la democracia. A nosotros nos convoca la sindéresis, nos convoca la paz, nos convoca la unidad de todos los venezolanos. Y en ese orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro ha sido el primero en auspiciar el diálogo, el llamado al diálogo, el llamado a la participación. Un excelente trabajo se hizo en la Comisión para la Evaluación del nuevo Consejo Nacional Electoral, el presidente encabezando la comisión. El compañero Hidalgo Bolívar, que pertenece, el presidente de nuestra organización política, y otros factores opositores y afectos a este proceso revolucionario, quienes se pusieron de acuerdo para solidificar, para blindar este proceso democrático que se avecina, pero también para discutir y dirimir en el terreno democrático cualquier diferencia. Es en las urnas electorales donde se dirime cualquier diferencia. Mira, por cierto, lo que está pasando. Pero se están dispuestos a la negociación antes de ir avanzando a esos ámbitos para poder ver también el escenario nacional, y me imagino que va a hablar también del escenario internacional, por cómo viene el comentario, pero antes de ir ahí, le vuelvo a preguntar, ¿estarían dispuestos a ceder en algunas acciones? Por ejemplo, esos llamados puntos rojos, que de repente ustedes lo consideran de una manera, pero otros sectores de la población o la sociedad lo ven como algún mecanismo de presión social, por ejemplo. Están dadas las condiciones para el ejercicio democrático, están dadas las condiciones para un proceso electoral transparente, están dadas las condiciones para que participen distintos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo esos sectores de ultraderecha que habían pateado la mesa en el ámbito democrático. Hoy el presidente de la República, los distintos sectores de la sociedad venezolana, las instituciones, le abren la puerta, le abren los brazos para la participación, porque, reitero, nuestro llamado es a la paz, a la concordia, al encuentro entre todos los venezolanos y que cualquier diferencia pueda dirimirse. Entonces, Gerson Pérez cree en la libertad de pensamiento, en el pensamiento plural, en las diferencias ideológicas políticas en el mundo, o considera que solamente la línea del chavismo o del madurismo es la que debe predominar? Nosotros respaldamos la libertad de pensamiento y es un ejercicio que se vive de forma cotidiana. En distintos medios de comunicación observamos voceros de aspectos opositores, incluso sobrepasando la línea democrática, incluso haciendo llamados de desestabilización, incluso haciendo llamados de invasión, irresponsablemente, haciendo llamados a la perturbación nacional e internacional. Eso en ninguna dictadura se ve. ¿Es demócrata Gerson Pérez? Es demócrata nuestra corriente de pensamiento, es demócrata quienes en esta trinchera de lucha auspiciamos la izquierda, la lucha revolucionaria, el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, y reivindicamos la participación y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Es demócrata el presidente Nicolás Maduro Moro, es demócrata el alto mando de la revolución que, reitero, en distintos escenarios han auspiciado el diálogo, la concordia y el encuentro entre todos los venezolanos. Diputado, vamos a una pausa, regreso, seguiremos conversando. También revisaremos la participación de la audiencia para ver qué nos están diciendo, cuáles son las mayores inquietudes y nos las ayuda a responder. Vamos a la pausa. Gerson Pérez nos seguirá acompañando, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, vicepresidente nacional del partido Podemos y diputado, como le hemos dicho, y jefe de fracción del Gran Polo Patriótico en el Estado de Aragua del CLEA. Ya regresamos con mucho más.
8:31 de la mañana. Seguimos conversando con Gerson Pérez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, también jefe de fracción del Gran Polo Patriótico en esta entidad y, como le hemos indicado, también vicepresidente nacional del partido Podemos. Consejo Legislativo. Yo le preguntaba a usted en la parte anterior si creía en la libertad de pensamiento, en el pensamiento plural, y nos decía que sí, que se consideran demócratas a pesar de todas las corrientes y vertientes que se han presentado. Con respecto a las elecciones, a los comicios, le consulto esto, que se lo hemos hecho a diferentes invitados que se han sentado en esta silla. ¿Qué cree usted sobre los protectores y estas figuras que también han sido rechazadas por algunos sectores de la población venezolana, una vez que, por ejemplo, gana la oposición a algunos puestos, gobernaciones o alcaldías, que, por ejemplo, son parte de los cargos que se van a elegir en estos comicios del año 2021? Nosotros reivindicamos nuestra doctrina político-filosófica, que es el pensamiento bolivariano, que es el pensamiento chavista y que es el acompañamiento al presidente Nicolás Maduro Moro, que es un hombre leal, un hombre que está en sintonía con los intereses más sublimes de la patria. El tema de los protectores es una salida a la nefasta acción de gestión que tienen algunas individualidades de la oposición que lamentablemente asumieron cargos de elección popular pero no se ocupan del pueblo. Y un gobierno responsable, un gobierno en sintonía con su pueblo, no puede dejar que por irresponsabilidad de algunas individualidades de la oposición se sumerja en la muerte y en la pesadumbre de estos estados o estos municipios. Diputado, pero si hablamos de que el voto es una de las herramientas fundamentales, el mayor poder que tiene el ciudadano para elegir a sus autoridades, si una población ha elegido sus autoridades, por ejemplo un gobernador, y ha decidido que sea de otra corriente política, que no sea afecta al gobierno, ¿por qué no se le respeta la decisión a estos ciudadanos, pese a que ustedes dicen que no están alineados las líneas? Es que esa decisión se respeta y pero ellos ¿por qué siguen, colocarle la figura de un protector paralelo o recursos paralelos y todo eso? No es paralelo, ellos siguen en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Y por qué los demás entidades no tienen protectores? Hay acciones de carácter nacional y hay acciones de carácter regional. Hay acciones como Venezuela Bella de carácter nacional que está acompañando el embellecimiento del ornato de todas las ciudades de nuestro país. Y eso no significa que se está sustituyendo la figura del alcalde ni que se está sustituyendo la figura del gobernador. Hay acciones nacionales y acciones regionales que colaboran directamente con los municipios. Pero si existe esta figura, ¿por qué no ponérselo a todas las entidades? Cada gobernador, ejemplo, en el caso de Anzoátegui y en el ejemplo del caso del Táchira, ellos están en pleno ejercicio de sus funciones. Pero lamentablemente no se han colocado en sintonía con los requerimientos del pueblo y ya eso es su problema. Ya el pueblo venezolano no estar pasará, en sintonía es porque no pertenecen al Gran Polo Patriótico, ¿o a qué se refiere? No, pero es que ellos están ejerciendo sus funciones, fueron electos y siguen ejerciendo sus funciones. Pero una manera diferente a los demás gobernadores o alcaldes. No, en absoluto, sino que los demás gobernadores están trabajando, están de cara al pueblo y estos gobernadores lamentablemente se dedicaron a cumplir las órdenes de sus jefes políticos, en el caso de Acción Democrática, en el caso de otras organizaciones políticas de oposición, no se colocaron al servicio del pueblo para trabajar en función al pueblo y para ejercer el cargo para los cuales fueron electos. Y la figura del protector no es una estructura paralela, es un acompañamiento de carácter nacional, de carácter regional y de carácter municipal, bien sea en el ámbito de los CLAP, bien sea en el ámbito de alimentación, bien sea en el ámbito del ornato, que para nada sustituye a la figura del gobernador o del alcalde, sino que acompaña las reivindicaciones y los requerimientos. Diputado, por ejemplo, si usted fuera electo como gobernador, por ejemplo, del Estado de Aragua, por poner un ejemplo, esto es un supuesto, ¿usted aceptaría que se le colocara un protector? Pero es que no es Pero un ejemplo, o sea, es la pregunta, o sea, tiene una votación, tiene una elección popular, el pueblo ha indicado Gerson Pérez gobernador, pero se le coloca otra figura. Hay una confusión, una interpretación errada de lo que es el protector. Reitero, cada gobernador y cada alcalde está en pleno ejercicio de sus funciones y han sido electos, así como estuvieron esa mayoría en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, cuando fueron electos mayoritariamente en el año 2015. La nueva Asamblea Nacional, en ejercicio pleno, en ejercicio de los derechos democráticos, bueno, no solo lo sustituyó en el cargo, sino incluso la infraestructura, el hemiciclo, fue, bueno, asumido pues responsablemente por la directiva y por los diputados, los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. Aquí se ha respetado todo el proceso electoral, reitero, 2015 perdimos, pero reivindicamos el voto.
2015 Pero se colocó una fue Asamblea Nacional Constituyente. No, el 2015 fue una hecatombe para la democracia y una hecatombe para los sectores de oposición que lamentablemente se dedicaron fue a conspirar y a destruir nuestra democracia y nuestras instituciones. No lo lograron. Tenemos una democracia firme, vigorosa, que sigue avanzando contra viento y marea y sigue acompañando a su pueblo en los requerimientos y en sus expectativas. Justamente también con respecto a las corrientes de pensamiento, nos trae un libro el día de hoy. ¿De qué se trata? Se llama Ganar o Morir, de Pablo Iglesias. Nos gustaría saber por qué nos trae este libro y además por qué lo presenta el día de hoy acá. Bueno, estuve tomando algunos párrafos de este libro que casualmente no lo traje con una intención directa, pero me parece un hombre muy claro en el ejercicio de la política, controversial, como tú lo decías, pero creo que refresca la política. Controversial porque incluso se dirige a la población de España y se ha retirado de la política, incluso de las filas de su partido político. Se retira de la política en ese país debido al rechazo también que ha tenido por parte de los ciudadanos. Bueno, yo no digo rechazo, yo digo una campaña malévola. A veces la política es malagradecida. A veces la intriga prevalece, a veces la manipulación, la mentira, el chantaje, a veces el ataque mediático, a veces el bochorno, van impactando en el ser humano, porque hay un ser político, pero hay un ser humano, hay una persona de carne y hueso que siente, que percibe, que tiene expectativas, que tiene sentimientos. En ese orden de ideas nosotros debemos moralizar la política y que no sea el chantaje, que no sea la manipulación, que no sea el chisme, que no sea la guerra mediática o la guerra por redes sociales la que prevalezca, sino que prevalezca el trabajo, la inspiración política al servicio de nuestro pueblo. Diputado, vamos a la participación de la audiencia. Vamos a ver qué sí. nos están diciendo a través de las redes sociales. Comenzamos la participación agradeciendo la sintonía. En marco siempre de respeto. Nos sigue acompañando Gerson Pérez, vicepresidente del Partido Podemos y diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Náufrago 27. Buenas a su invitado. Él habla de que han ganado la gran mayoría de las elecciones. ¿Quién no gana? Sí, cuando tienen todo a su lado, si no tienen, la buscan, inhabilitando a candidatos que le hacen peso, tranca al centro de votación y de paso tienen a los colectivos. ¿Qué le responde? Mira, hay una anécdota desde el año 2002. Unos individuos se levantaron en contra de las instituciones democráticas y dieron un golpe de Estado y sin embargo tuvieron la oportunidad de ser gobernadores y alcaldes, el caso de Enrique Capriles Radós y el nefasto Leopoldo López, sin contar otros, Oscarí. Es decir, aquí no se está inhabilitando a nadie. El hecho de que un individuo que tenga una posición política, una participación política, cometa un hecho punible, no significa que esté inhabilitado por ser político, por tener una corriente de pensamiento distinta, ¿no? Es porque está cometiendo un delito que va en detrimento de nuestra ciudadanía, de nuestro país, de nuestra Constitución y nuestro Código Penal. Tenemos a Vladimir Torres, @Vladicandanga, es el usuario. Ustedes se excusan siempre de lo que pasa en Colombia. ¿Ustedes no han visto las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Mejor echar la fuerza policial a los estudiantes y no al coqui. Bueno, yo creo que Colombia, o no Colombia, un sector de la derecha colombiana ha mostrado su rostro más perverso, horroroso. Esa minoría colombiana que ha manejado el poder económico históricamente a través de distintos sectores, incluso como estructura del narcotráfico encabezada por Álvaro Uribe Vélez, hoy asesina, hoy vilipendia, hoy destruye y hoy trata de minimizar una gran movilización nacional e internacional que está pidiendo justicia, que está pidiendo erradicar los falsos positivos, que está pidiendo erradicar la violencia y que está pidiendo de una vez por todas humanizar la política en Colombia. Nosotros estamos viendo que esos individuos que ayer pedían intervención en nuestro país, que abiertamente Duque, el subpresidente Duque, que no es más que un triste títere de Álvaro Uribe Vélez, un personaje nefasto que va directo al basurero de la historia, lo vimos auspiciando la violencia en contra de nuestro país y hoy está sumido en la desesperación porque no encuentra el camino correcto para poder contener ese río crecido, ese río de dignidad que se está desarrollando y que sigue avanzando en la hermana Colombia. Ramón Ramos, el líder.
nos escribe, dice, ¿qué errores le puede usted reconocer a la gestión gubernamental del llamado proceso revolucionario? ¿Qué recomendaciones se atreve a hacer sin ningún temor al gobierno nacional? Yo creo que el tema de los errores hay que verlo en el contexto nacional e internacional de un asedio, de un bloqueo. Nosotros hemos avanzado en unidad y seguiremos avanzando en unidad. Y todos estos escollos económicos, políticos que se han presentado en el camino han sido sorteados con la participación, la madurez de nuestro pueblo, pero con una conducción firme del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro, con la participación activa de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes. De repente en las acciones muy puntuales, si hay una empresa determinada y esa empresa se le dieron los recursos y la empresa no hizo lo que tenía que hacer para levantar, es culpa del proyecto, no es culpa del proyecto, es culpa del presidente, no, es culpa de algunas individualidades que lamentablemente no supieron avanzar en ese contexto. Pero se podría hacer mayor fiscalización, revisión y seguimiento a ello. Lo que te quiero, para mejorar, lo que te quiero decir es que no mejorías. es el gobierno nacional el responsable de todo lo que pueda pasar en un consejo comunal o en una junta de condominios, no. La participación activa de los ciudadanos, la fiscalización, el empoderamiento en cada una de las acciones. Nosotros tenemos la claridad de que son es el camino correcto para concretar esos espacios. Nos queda tan solamente un minuto y nos queda una pregunta de la audiencia. Lenín Rafael García Díaz. Buenos días, señor Gerson, los conozca Nelson, pero lo corregimos, el diputado se llama Gerson. ¿Será culpa de las sanciones que el Cuerpo de Bomberos del Estado de Aragua solo hayan 2 camiones cisternas para extinguir incendios? Por favor, no me vaya a responder que usted no está al tanto de esta situación, dice el usuario de esta manera. Bueno, yo no tengo conocimiento que existan solo 2 camiones. Existe toda una logística y una infraestructura que se ha venido adecuando de forma sostenida y que tiene en el ciudadano gobernador un apoyo y un respaldo incólume, no solo los cuerpos de bomberos, sino todos los órganos de seguridad del Estado bolivariano de Aragua. Incluso quería hacer un paréntesis, mira, es hermoso observar el emprendimiento de cada uno de los venezolanos en esta guerra económica. Quien está tejiendo, quien está pescando, quienes están construyendo, innovando. Es el pueblo venezolano, es usted, ama de casa, es usted, compañero trabajador, que día a día, a través de su participación, a través de la unidad y a través de la protección de nuestro pueblo, quienes lograrán sacar al país de esta coyuntura difícil en la cual nos encontramos, porque no hay que negarlo, tenemos una coyuntura difícil, ha impactado negativamente este bloqueo en todos los sectores de la sociedad venezolana, especialmente en los sectores más desposeídos y vulnerables, pero tenemos un pueblo que se empina, un pueblo levantado, un pueblo alegre, un pueblo que a pesar de la tormenta y a pesar de las vicisitudes seguirá unido para abrir los brazos y abrir las puertas. Diputado, rápidamente sus redes sociales. @GersonP90, @GersonPodemos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El diputado Gerson Pérez nos estuvo acompañando el día de hoy, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, el SF de la fracción del Gran Polo Patriótico del Estado de Aragua por el Consejo Legislativo, y nosotros también le recordamos que es vicepresidente nacional del partido Podemos. A la pausa, regreso, nuestro tercer invitado se trata de Julio Cellini, abogado y profesor universitario. Estaremos revisando información en el ámbito internacional y también las relaciones con Venezuela. A la pausa, volvemos.